Hola, hoy tenemos el gusto de estar con la doctora Linda Aguilar Zavala. Y para empezar esta entrevista, te pediría, Linda, que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas. Ok, bueno, mi nombre es Erlinda Aguilar Zavala, soy profesor investigador de la Universidad de Guanajuato desde hace ya 21 años. Eh, Soy fundadora y responsable del Laboratorio de Biología Molecular y Genética Conductual y bueno, me dedico a la docencia, a la investigación ahí en la universidad. Tengo un diplomado en cognitivo conductual y bueno, tengo, de repente tengo mi espacio de terapia. Pero básicamente a lo que me dedico es estar en la investigación en la Universidad de Guanajuato. Muy bien, muchas gracias. Y cuéntanos, ¿qué investigaciones estás realizando en este momento? Bueno, en la actualidad la línea de investigación que estamos fomentando es la línea de investigación del estrés, los eventos tempranos en relación con la reacción al estrés agudo. Esa es una línea de investigación, tenemos varios proyectos en ese sentido, de evaluar cómo las experiencias tempranas y las edades determinantes, la vivencia de experiencias de alto estrés crónico o de cronicidad provocan luego algunas alteraciones psicopatológicas en los adultos o en los adolescentes, que es una línea de investigación. Y la otra línea de investigación que tenemos es sobre las funciones ejecutivas superiores, que también es otra línea que evaluamos, que es la cognición, básicamente. Desde la atención, la memoria de trabajo, la organización, la planeación y cómo estas también se pueden ver afectadas por algunos factores familiares, genéticos, algunos factores genéticos que pudieran estar influenciando el desarrollo neurocognitivo y bueno, hacemos esa evaluación. Y tenemos una línea de investigación también que es sobre básicamente nutrición. Evaluamos la influencia del consumo de ciertos alimentos, también trabajamos sobre alimentos funcionales y cómo estos pueden reducir el nivel de estrés fisiológico o la oxidación química y bueno, todos estos es en pacientes en investigaciones clínicas. Si te parece bien, comencemos hablando del estrés. En las investigaciones que tú realizas, me parece que es muy interesante, pues todos los brazos que has abierto para poder definir el estrés. Pero con tus palabras, cuéntame cómo se define el estrés o cómo es que lo abordan en tu laboratorio. Sí, el estrés lo podemos definir como una reacción generalizada ante una situación de amenaza. O sea, cuando tú tienes una lesión corporal en alguna parte de tu cuerpo, digamos que la reacción fisiológica se da específica en esa zona, ¿no? Si tú, por ejemplo, por alguna situación tienes algún mal movimiento o te rompes un hueso de la muñeca. Entonces, la reacción de tu cuerpo está dirigida y es específica en tu muñeca. Hay factores de inflamación, citocinas, factores de reparación de daño, etcétera. Y entonces ahí es donde está la reacción específica. Sin embargo, cuando tienes una situación de estrés, una situación que tú la percibes como amenazante, el cuerpo reacciona en general. O sea, reacciona el sistema inmune en todo el sistema, reacciona el sistema endocrino, reacciona el metabolismo, o sea, es una reacción generalizada, no específica como cuando te lesionas, es una reacción generalizada ante una situación de amenaza. Entonces, si esta reacción continúa en el tiempo o es lo suficientemente intensa, pues puede causar estragos en los órganos que están involucrados en esta reacción. Claro. Clásicamente, los psicólogos utilizan pruebas psicológicas para medir el estrés percibido. Pero hay también otras pruebas biológicas que nos sirven como biomarcadores para medir el estrés. ¿Cuáles de estos biomarcadores o de estas pruebas utilizas?
Sí, nosotros estamos ahorita utilizando la medición de cortisol en saliva, que sería como uno de los metabolitos finales en la reacción del estrés. O sea, el estrés primero se percibe a través del núcleo central de la amígdala. Esta pasa la señal al núcleo paraventricular del hipotálamo. El hipotálamo a su vez secreta una hormona que es la hormona liberadora de corticotropina. Esa activa los receptores de la adenohipófisis. Luego de la adenohipófisis se libera la hormona adrenocorticotrópica, que luego va a la médula adrenal. Específicamente en la corteza de la glándula renal se produce una sustancia que es el cortisol. Este cortisol sirve como retroalimentador negativo que llega hacia el hipocampo para dar una información acerca de parar la reacción de la amígdala, es decir, detener la reacción, porque el sistema biológico está diseñado para reaccionar a una situación de amenaza que se presume se resuelve en momentos. Entonces el cortisol regresa para detener toda la acción que ya se había encaminado, ¿sí? Entonces el cortisol es nuestro metabolito que nosotros evaluamos en saliva ante una situación que es nuestro marcador de estrés agudo. Es decir, si yo te someto a una prueba de estrés, a una situación que tú consideres y percibas amenazante, entonces vas a estar generando cierto nivel de cortisol como respuesta en este caminito a la situación amenazante. Entonces el marcador de estrés agudo sería el cortisol en saliva. Sin embargo, también ahorita estamos evaluando, tenemos ya estandarizada la prueba de cortisol en cabello, que sería también un marcador de estrés, pero un marcador de estrés crónico, o sea, del que dura mucho tiempo. Porque el cortisol en saliva podemos asumir que es la reacción inmediata al evento inmediato. Pero el principio del cortisol en cabello es que el cortisol, como muchas otras sustancias, se excretan y se excretan por las glándulas sudoríparas, y una de estas sustancias, que es el cortisol, se queda impregnada en el cabello. Entonces el cabello crece aproximadamente 1 centímetro por mes. Entonces si tú cortas 3 centímetros ligados al cuero cabelludo, tenemos una colecta de 3 meses. Retrospectivamente hablando, tenemos una colecta de 3 meses de cortisol ahí acumulado. Entonces podemos evaluar el cortisol que tú tuviste o estuviste secretando en los últimos 3 meses. Entonces eso nos da un marcador de estrés crónico, o sea, de la permanencia del estresor, y lo evaluamos y lo correlacionamos con las pruebas que tú acabas de mencionar, como las de estrés percibido. Esos son los marcadores, y tenemos un tercer marcador que empezamos también a introducir, que es la alfa-amilasa. La alfa-amilasa es una proteína que se libera en saliva también, y este es un marcador que se ha utilizado como un marcador de activación simpática del sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, esto también nos hablaría de la activación fisiológica durante el estrés, y entonces la coordinación y la combinación de la evaluación del cortisol en saliva y la alfa-amilasa en saliva nos darían marcadores de estrés agudo. Esos son los marcadores que actualmente medimos.